La familia Tetranychidae es una familia que tiene muchas especies que son fitófagas y es quizá la de mayor impacto económico en los cultivos agrícolas. Son ácaros pequeños pero visibles a simple vista, de medio a 1 milímetro de tamaño. Los adultos tienen un aspecto globoso, poseen 4 pares de patas. Los colores son variables dependiendo de las especies y de los estados de desarrollo y también de la alimentación de los ácaros, o sea que pueden variar incluso dentro de la misma especie, pero son comunes los colores amarillentos, rojizos, marrones, etc. En general, los tetraníquidos pasan por los estados de desarrollo en su ciclo de vida de huevo, larva, protoninfa, deutoninfa y adulto, es decir, no poseen la tritoninfa. Algunas especies de estas familias producen seda, algunas lo hacen en cantidades abundantes, otras en cantidades escasas. A los que producen sedas les facilita la dispersión, como ya hemos explicado anteriormente, los mecanismos de dispersión de los ácaros. Hay algunos de estos ácaros que producen abundante cantidad de cera, como la arañuela roja o ácaro tejedor, que vamos a describir en breve, la cual puede llegar a cubrir a las plantas enteras, causando un efecto de sombreado. Vamos a empezar entonces con la descripción de las especies de la familia Tetranychidae. La principal especie de esta familia es la especie Tetranychus urtice, conocida como arañuela roja común o ácaro tejedor. En otros países se la suele conocer como ácaro de 2 puntos, debido a las manchas que tiene, que se pueden observar en el ácaro desde dorsal. Es un ácaro muy polifitófago que ataca todo tipo de cultivos, tanto leñosos como herbáceos. También ataca plantas ornamentales y cultivos de árboles frutales. En cuanto al huevo, es esférico, inicialmente es transparente o translúcido y luego, a medida que va acercándose a la maduración, se torna blanquecino. En cuanto a la forma de pasar el invierno, lo hacen como hembra adulta ya fertilizada y busca protección en lugares como bajo la hojarasca, en la corteza de los árboles, etc. Luego, cuando llega la primavera, se traslada a los sitios de alimentación, o sea, los cultivos, donde empieza a poner huevos y se van a ir formando colonias muy densas de ácaros. Además, tiene la particularidad esta especie de que produce abundante seda. Con esta seda envuelven a las plantas que atacan, al principio de forma parcial, y a medida que va creciendo la colonia terminan envolviendo casi totalmente a la planta. Esta seda que envuelve a las plantas le sirve a los ácaros de varias maneras. Por un lado, les sirve de protección contra depredadores. Ellos se desplazan fácilmente dentro de la planta de un sitio a otro a través de esta seda y además les provee de un microclima más estable para su desarrollo, donde las temperaturas y la humedad varían menos que si no estuviera presente esta seda. Además del daño que hacen a las plantas por su actividad, la seda constituye un daño adicional porque en ella se acumula polvo, produciendo una especie de sombreado que disminuye la actividad fotosintética. Por otro lado, desde el punto de vista del control químico de los ácaros, la presencia de esta seda dificulta las aplicaciones de productos que lleguen hasta los ácaros. Como dijimos, esta especie varía bastante en coloración dependiendo, por un lado, de la planta de la cual se alimenta, va a ir variando la coloración, pero también de la edad del ácaro. Por ejemplo, en la
en esta fotografía, las que están señalizadas con la letra G y H son hembras jóvenes, mientras que son de color blanquecino poco pigmentadas, mientras que L, M y N son las coloraciones que adquiere la hembra invernante, que es un colorado bastante intenso. Algunas de estas arañuelas pueden adquirir un color rojo, de ahí el nombre de arañuela roja, y todo va cambiando con las distintas alimentaciones. Podemos decir además que el ciclo de vida se completa en pocos días, son multivoltinos, pueden tener muchas generaciones durante la estación favorable. Como ya dijimos, los daños que hacen las arañuelas o los ácaros fitófagos es la inyección, la extracción de contenido de las células y la inyección de saliva que produce toxinas. En un primer momento, cuando los daños son suaves, por su tipo de acción de este aparato bucal, el síntoma que uno puede observar en las plantas cuando se inicia el ataque es bastante similar al de Trips, o sea, un punteado blanquecino que se corresponde con las células vacías, las paredes celulares llenas de aire. A medida que el ataque se vuelve más intenso en las hojas, estas se generaliza, se tornan de un color cobrizo y se endurece, digamos, se van deshidratando y terminan cayendo, o sea, se produce una defoliación. Esta defoliación obviamente tiene un impacto sobre el rendimiento de los cultivos y en caso de ataques muy extremos es común que ocasionen incluso la muerte de las plantas. Este ácaro se lo considera en general una plaga secundaria de la mayoría de los cultivos, pero en los años en que las condiciones ambientales le favorecen, puede tener crecimientos explosivos de sus poblaciones y en poco tiempo causar pérdidas muy significativas en un cultivo. Las condiciones ambientales que favorecen estos crecimientos explosivos de las arañuelas en los cultivos son altas temperaturas y humedad relativa baja, o sea, sequía ambiental. La especie Panonicus ulmi, conocida como arañuela roja europea, es una plaga de cultivos frutales, principalmente de manzana y pera, aunque también puede atacar cerezos, ciruelos, vid y varios arbustos ornamentales. El adulto se identifica fácilmente porque es de una coloración roja y uno puede observar puntuaciones o manchas blancas que se corresponden a pequeñas protuberancias del tegumento sobre las cuales se insertan los pelos, que son largos y también son de color blanco. En cuanto a los huevos, estos son esféricos pero un poco achatados y tienen un pelo hacia arriba, un pelito hacia arriba. La coloración del huevo normalmente es de un color amarillento naranja, como se ve en la foto de la derecha superior. El ciclo de vida es bastante corto, 15 días, 10-15 días pueden completar una generación, son entonces multivoltinos. La forma de resistencia invernal en esta especie es el huevo. El huevo resistente adquiere, a diferencia del de primavera y verano, tiene un color rojizo oscuro y brillante, como se ve en la fotografía inferior derecha de esta filmina. Los huevos de invierno son colocados en las ramas, a diferencia de los de primavera-verano, que son colocados en los sitios de alimentación, o sea, las hojas. Estos huevos colocados en las ramas de 2 y 3 años de antigüedad, no en las ramas del mismo año. Este detalle es útil para el manejo cultural de la plaga. Los síntomas de la actividad de este ácaro
que se alimenta tanto de la cara superior como inferior de la hoja, son al principio como una decoloración blanquecina, un punteo blanquecino, que a medida que el ataque se va generalizando, se producen manchas que se van tornando cobrizas, la hoja termina deshidratando y cayendo al suelo. Este ácaro presenta numerosos enemigos naturales en los árboles que ellos viven, que pueden hacer un control biológico bastante efectivo de sus poblaciones. Entre esos enemigos naturales podemos encontrar ácaros, depredadores de la familia Phytoceide, podemos encontrar chinches como Orius, larvas de crisopa, coccinélidos, etc., que hacen un buen control biológico en estos ambientes. Cuando estos controladores son interrumpidos en su actividad por el uso de pesticidas de amplio espectro, las poblaciones de ácaros crecen y comienzan a causar pérdidas económicas. Otro aspecto que favorece el crecimiento de las poblaciones de este ácaro también es otra práctica agrícola incorrecta, que es el uso excesivo de fertilizantes nitrogenados, que favorece también el crecimiento explosivo de esta arañuela. La arañuela parda, Briobria rubriocolus, es un pequeño ácaro de distribución mundial que ataca plantas frutales, manzanas, peras, nogal, también plantas del género Prunus. Las hembras adultas son de coloración parda, de ahí el nombre, y se caracterizan principalmente porque tienen el primer par de patas muy largo, tan largo como el cuerpo y orientado hacia adelante. La reproducción de esta especie es por partenogénesis de tipo telitóquica, es decir, toda la población está compuesta por hembras. El invierno lo transcurren en el estado de huevo y el huevo de invierno es puesto también en las ramas, como sucedía con la especie anterior, mientras que los huevos de primavera están puestos en los lugares donde ella se alimenta, o sea, en las hojas. Los huevos de invierno eclosionan después de que ha comenzado la brotación de la planta. El ciclo de esta especie es un poco más largo que el de las otras especies, puede tener 30 a 35 días, por lo tanto tiene menos generaciones en cada campaña, 5 a 6. A diferencia de las otras dos especies, este arañuela no produce ningún tipo de tela. Entre los síntomas de daño, al alimentarse de las hojas, estas empiezan inicialmente con un punteado blanquecino, como ya hemos descrito, y a medida que avanza el ataque, la hoja va adquiriendo una coloración plomiza y pues termina cayéndose, o sea, produciéndose la defoliación en los frutales. La familia Eriófide es otra familia que tiene numerosas especies de ácaros fitófagos que tienen impacto en la agricultura. Principalmente ellas tienen impacto sobre plantas perennes, en general sobre frutales. Estos ácaros son bastante pequeños, mucho menores que la familia anterior, tienen entre 0,1 y 0,2 milímetros de tamaño, por lo tanto no son visibles o son casi invisibles a simple vista, se necesita de lupa para poder observarlos. El cuerpo no es oval como en el resto de las arañuelas, sino que es un cuerpo alargado, fusiforme, puede tener forma de cuña o forma cilíndrica. También otra característica de este grupo es que no posee los 4 pares de patas típicos de los ácaros, sino que posee solo 2 pares de patas. La respiración de los eriófidos es cutánea, tanto en las juveniles como en los adultos, o sea, no posee tráqueas, tampoco posee órganos fotorreceptores. Externamente se pueden caracterizar, o es característico, el
esculturaciones del tegumento a manera de anillos o anillado, como se puede observar en la diapositiva de esta imagen. Y podemos decir además que existe una relación bastante específica con los huéspedes en cuanto a las alteraciones que ellos, o las reacciones que ellos provocan en sus plantas hospederas. Estas reacciones han recibido distintos nombres dependiendo la especie del huésped y del ácaro que se trate. Es así que algunas se conocen con el nombre de erinosis, otra con el nombre de herrumbres, tostados, produce deformaciones, etc. Las vamos a ir observando a través de las distintas especies.